Buenos días, mi nombre es Dania Pop, nosotros somos estudiantes de Universidad Galileo. Y mi nombre es José Godoy y estamos cursando la maestría en seguros, en el cual llevamos el curso de responsabilidad civil. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca del marco legal regulatorio que conlleva el seguro de responsabilidad civil en Guatemala. Ok, vamos a hablar entonces del inicio de la responsabilidad civil. Esta se lleva en la historia desde el siglo XVIII, en donde, por ejemplo, se cubrían los daños ocasionados por caballos o por vehículos. Por ejemplo, si un caballo lastimaba a una persona, pues ahí entraba en vigencia el tema de la responsabilidad civil. En la actualidad, nosotros podemos encontrarlo dentro del marco jurídico también en nuestro país, en Guatemala, a través del artículo 1645 del Código Civil. Este nos dice que toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, por un descuido, por una imprudencia, está obligada a reparar, salvo que se pueda demostrar que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexplicable de la víctima. Definitivamente que nuestro marco jurídico lo contempla, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener ese valor de la responsabilidad que nosotros tenemos de no ocasionar daños, y si es así, pues cómo nosotros vamos a responder ante ellos. Y pues vamos a entrar en contexto en un ¿sabías qué? Y por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero en el artículo 29 del reglamento de tránsito se contempla que toda persona como mínimo debe tener un seguro de responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos a conducir un vehículo, ya sea una motocicleta, ya sea un camión, ya sea un automóvil, debemos tener como mínimo un seguro de responsabilidad civil. ¿Y por qué es tan importante esto, verdad? Porque precisamente este marco legal nos permite a nosotros gozar en armonía la convivencia humana. Si nosotros ocasionamos un daño y no buscamos la manera de cómo repararla, pues ya entramos en conflicto, entramos en discordia, podemos entrar en demandas, en un sinfín de problemas que ya vienen a crear problemas, ¿verdad? Entonces, por eso es que esto está regulado y reglamentado, ¿verdad? El problema específicamente con el artículo 29 es que está regulado, sin embargo, no está reglamentado. Y sí nos ocasiona problema, ¿por qué? Porque nosotros vemos que en Guatemala, de todo el parque vehicular que existe, el índice de vehículos que tienen por lo menos un seguro de responsabilidad civil es muy bajo. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros ver esta parte, verdad? No solamente para poder cubrir y resarcir los daños que le ocasionamos a un tercero, sino también vámonos a la parte personal. Por ejemplo, si yo le ocasiono un daño a una persona y esta persona yo no tengo cómo respaldarme porque no tengo un seguro, no hay una aseguradora que pueda venir y responder por mí, entonces yo puedo entrar en alguna demanda, demandas que no van a ser seguramente de 1,000, de 2,000, pueden llegar a sumas de, por poner un número, 100,000 quetzales. Entonces, si yo no tengo ese dinero, si yo no dispongo de ese monto, yo tengo que buscar la manera en cómo conseguirlo. Y las maneras pueden ser muchas, deshaciéndome de mi patrimonio, de mis activos, incluso podemos contemplar un crédito, adquirir una deuda. Entonces, definitivamente que todo esto ya viene a perjudicarnos directamente y nos pega en nuestra economía, ¿verdad? Entonces, es por eso que es bien importante que nosotros analicemos esta parte. Gracias. Bueno, y sabían que también si nosotros somos propietarios de un edificio y contemplando este término de edificio no se refiere únicamente a, pues a las torres de condominios que vemos o los edificios grandes donde hay oficinas, sino que también conlleva a la casa de habitación que nosotros podemos tener. Si nosotros somos propietarios de una casa de habitación o bien también de un edificio de condominios, la persona que es el propietario es responsable de lo que ocurra o los daños que a consecuencia que inicien en su propiedad dañen a terceras personas. En este caso serían las terceras personas sus vecinos.
Aquí donde nace la responsabilidad civil legal de incendio. Y esto lo vemos regulado en el artículo 1670 al 1672, donde establece que todo propietario debe ser responsable de los daños que ocasionen, pues, desde su vivienda a terceras personas. Y esto no lleva únicamente a un incendio, sino que también puede llevar a una caída de árboles, puede llevar a algún tipo de construcción que estemos realizando nosotros dentro de nuestra vivienda y que esto afecte a nuestros vecinos. En el artículo 1671, pues habla de que si un vecino nuestro establece de que tiene algún tipo de daño o vamos a causarle algún tipo de daño, él puede persuadirnos de esto y nosotros tenemos que tomar todas las medidas correspondientes para poder mitigar este riesgo y no dañar a nuestros vecinos. También establece de que nosotros somos responsables de todo lo que ocurra dentro de nuestro perímetro, de nuestro hogar o del edificio. Entonces acá es bien importante la responsabilidad civil legal de incendio. También les vamos a platicar un poquito de la responsabilidad civil patronal. ¿Qué es lo que sucede en un lugar de trabajo? ¿Quién es la persona responsable de los trabajadores? Pues el artículo 1649 establece que en un trabajo la persona responsable por sus trabajadores es el patrono. Aquí nace la responsabilidad civil patronal y esta establece que el patrono es el responsable de cualquier tipo de accidente que le ocurra al empleado dentro de sus instalaciones en un horario laboral. Entonces nosotros acá podemos determinar que al momento de que en nuestro trabajo accidentalmente tuviéramos algún tipo de daño, ya sea por una caída, nuestro patrono está obligado a resarcirnos de ese daño. También establece que si dentro del trabajo se utilizan maquinaria, sustancias tóxicas, nocivas, nos deben de proveer del equipo necesario y al momento que nosotros tengamos algún daño siendo trabajadores, nuestro patrono va a ser la persona que va a ser responsable de los daños que nosotros tengamos a consecuencia de ejercer nuestras labores diarias. Es importante venir y tener en cuenta estos términos, saber del marco regulatorio del seguro de responsabilidad civil, porque nosotros como guatemaltecos estamos en la obligación de conocer la ley. Nosotros, al momento de que nos ocurra algo y vamos con un juez, nosotros no podemos decir yo desconocía la ley, porque esa es la obligación de todos los guatemaltecos de conocer las leyes que nos regulan para poder ejercer nuestras actividades diarias. Entonces, con esto, con este sabías que les dejamos estos puntos, esperamos de que les sean de su beneficio y que puedan ser de su agrado. Les dejamos por acá pues el enlace, que le puedan dar un me gusta y en la parte de comentarios nos pueden indicar qué les pareció, si sabían estos, sabías qué, son bien importantes. Entonces, quisiéramos sus comentarios y que nos respondan una pregunta muy importante. Si tienen ustedes un vehículo, ya cuentan por lo menos con el seguro de responsabilidad civil. Como dijo nuestra compañera Dania, no está reglamentado, pero es obligación de nosotros como personas contar con este tipo de seguro porque no vamos a afectar a un tercero, sino que vamos a afectar nuestra economía. Muchas Gracias, gracias. José Manuel. Y recordándoles que la vida en sociedad requiere como condición el deber moral de no dañar al otro, ¿verdad? Entonces, todo esto encaja en nuestro marco regulatorio, así es que a prepararnos y like.